Palacio de los Bichos. Este palacio es una de las tantas casas embrujadas en Buenos Aires, pero quizás la más famosa, ya que forma parte de una de las leyendas urbanas reales y además está en el escudo del barrio de Villa del Parque, donde se encuentra. Esta barriada, ubicada en el noroeste de la ciudad, también es muy conocida por ser el lugar donde vivió el escritor Julio Cortázar. La mansión de 5 plantas de estilo ecléctico, con torreón y cúpula en su último piso, recibió el nombre de Palacio de los Bichos por parte de los vecinos al observar los animales y figuras con las que estaban decoradas las paredes, las cuales se eliminaron cuando el palacio fue refaccionado, mucho después de que pasara a formar parte de los mitos y leyendas urbanas de Buenos Aires. Actualmente el palacio es un edificio de apartamentos donde conviven los propietarios con los antiguos espíritus, pero fue un regalo del adinerado italiano Rafael Giordano a su hija Lucía con motivo de su boda, que se celebró el 1 de abril de 1910. Sin embargo, la fiesta terminó de forma muy dramática, convirtiéndose la historia en una de las leyendas urbanas argentinas más populares. Ocurrió que, cuando los novios se dirigían a tomar el carruaje que los esperaba del otro lado de las vías ferroviarias y se despedían de los invitados que saludaban desde los balcones, un tren pasó a toda velocidad y los arrolló. Por lo trágico del evento, esta es una de las leyendas urbanas conocidas que más resonancia tienen en Buenos Aires. El palacio estuvo clausurado por muchísimos años, hasta la no tan lejana década de 1990. Durante toda la vida los vecinos escuchaban música y veían gente danzando a través de los cristales, al igual que sentían gritos y observaban que se encendían las luces. Estos hechos conforman la esencia de una de las leyendas urbanas cortas argentinas más impactantes. Leyenda de Belek el enano vampiro. Esta historia, que aún recuerdan con horror algunos vecinos del barrio de Flores, sucedió a fines de la década del 70, cuando llegó a Buenos Aires el Circo de los Zares, uno de los circos soviéticos más importantes aunque no tan magnífico como el Circo de Moscú. Como buen circo ruso, traía consigo enanos, payasos y equilibristas. Entre ellos, Kirky, un ágil enano originario de la zona de los Montes Cárpatos, hogar del vampiro humano Vlad Tepes, el empalador, que Bram Stoker inmortalizó en su novela Drácula. La carpa se instaló en el predio que ocupara el viejo gasómetro de Avenida La Plata. Una vez empezadas las funciones, algunos animales empezaron a morir en circunstancias misteriosas. El encargado del circo, Boris Lov, concluyó que morían de noche y quedaban sin gota de sangre, por lo que ordenó vigilancia a cargo del hombre bala y a la mujer barbuda para encontrar al terrible animal que estaba causando tales desgracias. Una noche, siguiendo una serie de ruidos sospechosos, encontraron a Kirky prendido a la yugular de Vera, una mona tití también parte del circo. Horrorizado, el señor Love expulsó al enano del circo, y posteriormente se marcharon de Buenos Aires, dejando al pequeño hombre varado ahí, lejos de su tierra. Su exilio comenzó en un caserón abandonado de Flores, barrio de por sí grisáceo y fantasmagórico de Buenos Aires. Sus nuevos vecinos, al principio lo tomaron solo como a un personaje pintoresco y lo bautizaron con el nombre exótico de Belek. Pero al poco tiempo, se notó la ausencia de los felinos del barrio. Al encontrar sus cuerpos sin gota de sangre, comenzaron a hablar de vampiros. Algunos aseguraron haber visto a un niño vampiro, mientras que otros informaron que el vampiro era un enano, y además ruso, detalle que no pudo ser pasado por alto y la gente buscó protegerse llevando crucifijos y ristras de ajo, vistiendo así también sus casas para salvarse de los ataques del vampiro. Pronto se organizaron ruedas de vecinos armados de estacas y agua bendita con intenciones de atrapar al esperpento que aterrorizaba a los buenos habitantes del barrio. Pero fueron finalmente unos muchachos quienes lograron aprisionarlo durante una partida de fútbol, impresionados por aquel pequeño bulto que se acercaba a ellos escurriendo sangre por de su boca. Improvisaron una red con la tela de la portería y lo llevaron a rastras hasta la iglesia, para que se decidiera ahí su destino. Sin embargo, Belek cortó la red con los dientes y huyó hacia el cementerio. Aseguran que aún vive en ese viejo panteón y sigue haciendo de las suyas. Muchos lo han visto correteando entre las tumbas, acechando a los incautos que todavía no creen en vampiros. Con frecuencia ha dejado en el lugar el cadáver de algún animal callejero o peor aún, algún testigo al que había mordido para poder escapar. Fantasmas de hospitales. En los hospitales suceden muchas cosas extrañas que forman parte de las leyendas argentinas. Son fenómenos paranormales que, a decir de los entendidos, acontecen en estos lugares porque la energía acumulada es muy intensa.
En este punto comentamos sobre dos nosocomios a los que es interesante hacer referencia. El primero de ellos es el Hospital Rivadavia, el más antiguo de Argentina y donde se pueden descubrir muchos mitos urbanos de Buenos Aires, y el segundo es el Hospital Eva Perón del Chaco, ya que uno de sus médicos narra impresionantes historias que le acontecieron durante sus guardias. En cuanto al Rivadavia, lo peculiar es su sistema de túneles secretos que conecta al hospital con lo que era la Penitenciaría Nacional 1877 a 1962, ahora Parque Las Heras, y con la residencia presidencial de Juan Domingo Perón, hoy Biblioteca Nacional. En estos túneles, que servían de apoyo al hospital en cuanto a la ubicación de las calderas, depósito de equipos y suministros médicos, y camillas que se dirigían a la morgue, viven muchos fantasmas. Entre los fantasmas más famosos del Rivadavia, según los testimonios tanto del personal como de los pacientes, está la enfermera que viste a la usanza antigua y aparece en los momentos más inesperados, así como también un famoso médico que habla con los pacientes cuando de madrugada están haciendo cola para sacar turno. Este doctor es uno de los médicos del área de consultas, pero tan temprano solo están de servicio los de emergencia. Por su parte, el doctor Julio Picón del Hospital Eva Perón cuenta muchas experiencias, pero la más sobresaliente corresponde a un paciente fantasma. Narra Picón que un día llegó un hombre de aspecto muy humilde con tos, fiebre y problemas respiratorios, motivo por el que lo mandó a hacerse una radiografía. Después de pasar por el cuarto de rayos X, el individuo desapareció misteriosamente. Preocupados llamaron a la policía, quien lo buscó por todas partes, pero ni rastro, a pesar de que todas las puertas estaban cerradas y no podría haber salido. Al amanecer revisaron las cámaras de seguridad y aconteció que se vio a la enfermera hablando sola cuando entraban a que el individuo se hiciera la placa e igualmente el doctor atendía a un ser invisible. El hombre se había registrado con un nombre que, cuando buscaron los antecedentes, se dieron cuenta era el de un pescador que se había ahogado en un río tiempo atrás y su cadáver nunca había aparecido.